puede compartir pantalla. ¿Se ve el enunciado? Aún no aparece. Cargando. Ahí sí. Ahí, ya. Ya este ejercicio es bien similar, pero es como, tiene mucho más recovecos que el otro, pero tiene, no sé, a ver, por hora, a ver cuánto quede. Sí, puede que alcancemos a hacerlo. Pero si no, por último, lleguemos a plantear un poco las cosas como más o menos como deberían ser. ¿Qué dice? Una fundidora de acero, aluminio y hierro colado, ¿ya? Que son en el fondo como las materias primas, ¿cierto? O sea, o los productos generales. Produce dos tipos de lingotes de metal, ¿ya? 1 y 2. Esos son los productos, lingote 1, lingote 2. Con límites específicos en el contenido de aluminio, grafito y silicio, ¿ya? Esos son los tres componentes que debo preocuparme, ¿cierto? Que estén dentro de los límites que más abajo salen. En el proceso de fundición pueden usarse briquetas de aluminio como entrada, que obviamente es puro aluminio, y silicio también, que es puro silicio, para satisfacer las especificaciones deseadas, porque los resultados, ¿cierto?, tener aluminio, grafito y silicio. Entonces podrían eventualmente, ¿cierto?, ocupar barras de aluminio y silicio, sobre todo para mejorar de repente que, no sé, pues, la chatarra, que los otros materiales que ustedes están usando como inputs aquí, que son, puede ser chatarra, que quizás puede ser de mala calidad y no tiene quizás exactamente lo que a ustedes les sirve, entonces podrían inyectarse como esos dos materiales puros para subir, digamos, quizás la calidad del componente. Y en este ya. Y la siguiente tabla establece las especificaciones del problema. De partida, elemento de entrada, ¿cierto? Está materias primas, hay 5 aquí. 3 tipos de chatarra, de acero, aluminio y hierro colado, y las 2 briquetas que son materia prima pura, o sea, aluminio y silicio puros, ¿ya? Que también, ¿cierto? Se puede ocupar si es que desde las chatarras yo no pudiera, por ejemplo, obtener realmente la mezcla que necesito. El, la chatarra de acero, fíjense, tiene como mínimo, ¿cierto? O sea, perdón, el contenido que trae la chatarra acero es de un 10% de aluminio, 5% de grafito y 4% de silicio, ¿ya? Es eso, no tiene mínimo máximo, es una cantidad de esa chatarra. Por ejemplo, no sé, si tienes 1 tonelada de chatarra de acero, el 10% de esa tonelada, ¿cierto? 100 kilos, serían aluminio. El 50 kilos serían grafito y 40 kilos serían silicio. Eso es porcentaje en el fondo. Y esta tonelada les cuesta a ustedes 100, no sé, dólares por cada tonelada. Y tienen disponible al día 1000 toneladas, ¿ya? Lo mismo pasa con la chatarra de aluminio, que tiene sobre todo aluminio, pero tiene un poquito de grafito y silicio también, ¿cierto? Unos porcentajes menores. Esto no da 100, por supuesto, porque el resto, por supuesto, lo que falta aquí para lograr el 100 son otros materiales, que para efectos de ustedes es medio irrelevante, porque los lingotes también, si se fijan, esto, aunque se vayan por el lado máximo, ¿cierto? O mínimo en cualquiera de los dos, ustedes en el fondo tampoco hacen el 100%. Entonces podría tener otra cantidad. Aquí hay un par de infinitos, pero es lo mismo. O sea, por ejemplo, si es de 4.1 para arriba esto, en el fondo, si es 10, ok, pero entre 10 más 8,9 más 4.1 igual no da el 100%, y el resto de los materiales que ese lingote tenga, está bien, ya, o sea, no hay problema. Y eso puede venir del resto también de estos materiales, que en el fondo no son 100% el material original que dice. De la chatarra aluminio, ¿cierto? Que tiene esos porcentajes. Hay 500 toneladas al día disponible y cuesta 150 por tonelada. La chatarra de hierro colado, ¿ya? No tiene aluminio, tiene grafito y tiene silicio en esos porcentajes. Cuesta 75 por tonelada y hay 2500 por el día. Y bueno, ahí está la briqueta aluminio y silicio puros, que es 100%, todo lo que es el peso, digamos. No hay cantidad limitada en ese sentido, pero por supuesto esto es mucho más caro, 900 y 380, porque estamos hablando de que tienes el material completamente puro para ti. Y ahí, en ese sentido, también, si se fijan, la,
digamos, el material final tampoco exige esa pureza. Entonces, si tienen mínimos y máximos, bueno, partida, aluminio y grafito, ¿cierto? Y silicio, bueno, algunos de los lingotes tienen mínimo y máximo, así que no necesitas, no te sirve de nada, ¿cierto? No puedes tener más que los máximos que ahí se indican cuando se indican. Y los casos de los infinitos, obviamente, ahí te empieza a influir el hecho de que las cosas cuestan. Entonces, por ejemplo, te dice, no sé, en silicio, el lingote 1, ¿cierto? Puede como máximo tener un infinito, o sea, podría ser todo el resto del 100%, ¿cierto? El 100 menos 10,8 menos 3, no sé, pues eso será 80 y tantos por ciento, podría ser puro silicio. Pero obviamente el silicio es caro, entonces no tiene asunto, ¿cachai? Probablemente no te saldría precisamente lo más económico hacer eso, ¿cierto? Acercarte aquí al infinito, porque bueno, si te pides lo mínimo, lo más probable que esto para que salga barato tengas que andar más cerca de lo mínimo que de lo máximo, ¿ya? ¿Se entiende el enunciado en primer lugar? Sí, ¿no? Sí, profe. Más o menos. Ya. Y aquí, déjenme. Aquí, ¿qué necesitamos? O sea, de partida, ¿qué sería aquí una variable de decisión? Piensen que ustedes, con los datos que tienen, en realidad, pensando en una función objetivo, obviamente, aquí aparecen los costos. Así que, obviamente, que tengan costos, ya les dice que tendrán que minimizar costos. Por lo tanto, si tienen que minimizar costos, tienen el costo por tonelada de cada una de las 5 materias primas, que son estas. Uf, perdón. ¿Dónde está la punta? Aquí. Esto es cierto que son materias primas. Al final, cada una de estas materias primas debería estar relacionada con una variable, porque, ¿cierto? Tú necesitas multiplicar estos coeficientes por una variable que te diga cuántas toneladas de cada una de estas materias primas al final se ocupó. Entonces, de ahí ustedes pueden definir que esto sea, por ejemplo, X1, X2, X3, X4 y X5. En todos los casos, las X, ¿cierto? Vamos a hacer XY, ¿cierto? Es toneladas de materia prima Y, siendo, ¿cierto? Obviamente está la materia prima 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y así vas a identificar, ¿cierto? De cuál se trata dentro de esas 5. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? ¿Cómo, profe? ¿Está claro la definición de las variables? Sí, sí. Es que está ordenado. Sí. Ya. Eso, con esos puros datos, ya podemos obviamente escribir la función objetivo, porque no tenemos más costos. Todo el resto, ¿cierto? Viene dado en el fondo desde el resto digamos, otras son restricciones. Todo el resto de los datos que nos pasan son restricciones. Escribamos primero esa función objetivo. Es 100, 150, 75. Vamos a escribirla acá arriba. Minimizar Z, ¿cierto? Es 100 por X1, ¿cierto? 150 por X2, 75 por X3. 100 X1 más 150 X2 más 50 X3. 75 X3, no 50. 900 y 380. Al tiro lo corrijo. 900 X4, 380 X5, ¿cierto? Porque cada variable aquí lo que te va a representar es, en el fondo, la cantidad de toneladas, ¿cierto? De ese, digamos, de ese material. Entonces,
X1 es acero, la chatarra de acero. X2, ¿cierto? Era la chatarra de aluminio. X3 la chatarra de hierro colado. Esas son las tres primeras. Y las otras, X4 y X5, es el aluminio puro y el silicio puro. Eso sí es la función objetivo. Y ahí no hay nada más que hacer porque en el fondo es tu único costo, ¿cierto? Y es lo único optimizable en el fondo dentro de todo lo que aparece ahí es eso, costos. Y aquí vienen las restricciones. De estas restricciones hay tres restricciones que son súper simples, bien directas, que son estas, ¿cierto? Que tienes límites de cantidad disponible de chatarras, ¿ya? X1 debe ser menor o igual a 1000, X2 tiene que ser menor a 500 y X3 tiene que ser menor a 2500. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, aquí, primer grupo de restricciones, ¿cierto? Vamos a decir el límite de materia prima en el fondo. Entonces tengo X1, X2, X3. No puede ser. Este era 2500, este era 1000 y el otro era menos de 1500, ¿ya? Eso es simplemente la cantidad de toneladas de chatarra que yo tengo de cada una. De ahí no puedo hacer nada. Segunda cosa, aquí cierto lo que tienen que pensar es eh, los lingotes, ¿cierto? En el fondo se forman, es como se acuerdan, el mismo que pasó en el caso, ¿cierto? Del maíz y la soya, que yo tenía un producto resultante, ¿ya? De X toneladas en el fondo. O sea, yo tenía materias primas, en este caso, por ejemplo, 5 materias primas. Yo las mezclo, obviamente las fundo, qué sé yo. Y lo resultante debe tener esa composición que está abajo, entre mínimos y máximos, ¿de acuerdo? Pero esos mínimos y máximos no son el 100%. Ahí después van a haber otros materiales también. Entonces, en el fondo, el cuánto yo tenga, ¿cierto? En total, como peso total estamos hablando, ¿cierto? De los materiales que ocupé para fabricar cada uno de estos tipos de lingote, al final, ¿cierto? Va a ser lo que yo tenga de producto final, del lingote 1 y lingote 2. Por ejemplo, o sea, yo ocupo, no sé, por decir, de hecho aquí lo dice, la demanda de cada lingote 1 es 130, la del lingote 2 es 250, ¿de acuerdo? O sea, al final estas dos cosas, por ejemplo, son 380 toneladas, ¿cierto? De producto final al día que me están pidiendo. Abajo, ¿cierto? 380 toneladas en total. Entonces, digamos, necesariamente toda mi materia prima, ¿ya? Si yo sumo todas mis materias primas, necesariamente igual van a tener que ser 380. Porque no la tengo de dónde más sacar. O sea, es eso, ¿ya? En el fondo es la suma de todas las materias primas que ocupé, tiene que ser lo que yo tengo de producto final. Y dentro de todo ese producto final vienen los porcentajes de las cosas, los de los elementos particulares, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, más o menos, ¿no? Parece que no. Ya. Por ahí vamos, Eh, por ahí vamos. sí, sí, va, sí, se va. Sí, Ya. está, sí. Hay Y luces. ya. Y aquí sí, ahí ahora me fijé ya, me acuerdo porque este también ejercicio es más complicado. Tengo dos productos resultantes, lingote 1 y lingote 2, y obviamente con demandas diferentes. Entonces, yo tengo que hacer una diferencia en cuánta chatarra de cada uno de estos tipos y briquetas va a dar a cada lingote. No puedo ocupar una única variable como está aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que darle un segundo índice que me diga si es que va para lingote 1 o lingote 2. Porque yo tengo que después, eso mismo que le acabo de decir, por ejemplo, que X1 más X2 más X3 más X4 más X5, en este caso, ¿cierto? Si sumara directamente,
Eso debería ser los 380 toneladas, en el fondo, ¿cierto? Que tengo de producto final. Pero yo tengo aquí separado 132.50 de los dos lingotes. Entonces, en el fondo, tengo que tener variables aparte para estas mismas 5 materias primas, pero que vayan a dar al lingote 1 y otro grupo igual, pero con otro índice, ¿cierto? Que va a dar el lingote 2. Porque es la única forma que yo tengo que controlar que estas cifras se cumplan. Si yo manejo solo estas variables así generales, no tendría cómo asegurar que se cumplan los 130 y los 250. Así que voy a tener que usar como un XYJ en el fondo. Y aquí va a ser X1J, X2J, X3J, X4J, X5J. Creo que eso en el otro ejercicio de la prueba no hay que hacerlo, no es necesario. No hay tanta complejidad, creo, no me acuerdo bien. Toneladas de materia prima I para lingote J. ¿Ya? Eso es lo que va a representar ahora la variable. Y esto, aquí, bueno, me cambia un poquito la función objetivo, pero lo pueden pensar que esto puede ser 2,1, 2,1, 3,1, pensando, ¿cierto?, el lingote 1, ¿ya? Y la otra va a ser, de hecho, igual. Es 100, pero X1, 2, 150, X 2, 2, 75, X3, 2, 900, X4, 2, más 380, X5, 2, ¿ya? Ahí sí, en el fondo, porque tengo, por ejemplo, de la chatarra de acero, que es X1, tengo chatarra de acero para el lingote 1 y para el lingote 2, ¿sí? Y aquí tengo de nuevo que hacer esa modificación, porque es la 1,1 más la 1,2, la 0, todo el acero que ocupo, sea para el lingote 1 o para el lingote 2, es lo que no puede pasar de los 1000. 2,1, 2,2, no puede pasar de eso. 3,1 y 3,2, que es la otra chatarra, ¿cierto? Que ya se me olvidó siempre el nombre, es de aluminio y de hierro colado. El de hierro colado no puede ser más de 2.500 independientes, ¿cierto? Si va a lingote 1, lingote 2. Ahí sí. Y ahora, de eso mismo, puedo hacer también estas restricciones de demanda de inmediato, porque también son más simples, porque simplemente tengo que sumar todas las variables de todas las materias primas, pero que estén destinadas a este lingote, por ejemplo, y que de 130. Esas son las, cuando J es 1, cuando el segundo índice es 1. Entonces, tengo X chatarra 1 para el lingote 1, chatarra 2 para el lingote 1, chatarra 3 para el lingote 1, chatarra 4 para el lingote 1, chatarra 5 para el lingote 1, o sea, no son, son briquetas, los dos últimos son chatarra. Eso debe ser las 130 toneladas. Y esta, ¿cierto?, es la demanda del lingote 1. Y la otra es la chatarra 1 para el lingote 2, chatarra 2 para el lingote 2, chatarra 3 para el lingote 2, chatarra 4 para el lingote 2, chatarra 5 para el lingote 2. Y eso es 250, 250. Esta es la demanda del lingote 2. Estas son demandas. ¿Dudas? Y ahora los vamos a meter en los porcentajes. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende, profe? Bueno, cuando usted lo hace, se entiende. Igual está complicado llegar solo a eso. No, por eso, obviamente, por eso quería, buena idea eso de hacer un ejercicio similar. Ya, y ahora sí, digamos el tema de los porcentajes. ¿Dónde nos interesa aquí hacer porcentaje? De hecho, tenemos todo menos el tema de los porcentajes. Y aquí, obviamente, tenemos hartas restricciones que hacer. ¿Por qué? Tenemos que cumplir con los límites mínimos, obviamente, del lingote 1, los máximos del lingote 1, los mínimos del lingote 2 y los máximos del lingote 3. O sea, en el fondo, aquí hay 5 límites que yo tengo
en este lingote 1, el otro no es necesario en el fondo restringirlo porque es infinito, se deja libre. Como estoy minimizando costos, como le digo, ni en ningún caso esta cuestión va a tratar de maximizar eso porque le saldría caro. Así que aunque usted lo deje libre por arriba, en el fondo no va a tratar en ningún caso, ¿cierto?, de llegar a eso. Y lo mismo para el lingote 2. Tengo 5 cifras que son límite, entonces esas son las que tengo que respetar. Y para eso, obviamente, también tengo los porcentajes de acá arriba. Entonces, ¿aquí qué cosas se relacionan? Por ejemplo, tu lingote 1 necesita un 8,1% de aluminio. Del total de tu mezcla, ¿cierto? Debe ser un 8,1% de aluminio. Y para eso, tú lo puedes construir con esto, con estos porcentajes. Pero puedes usar acero, puedes usar aluminio, chatarra de aluminio o briquetas de aluminio directo. Y nada más, los otros dos no tienen. Así que en ese caso no tienes para qué considerarlo, en el fondo. Por ejemplo, entonces, ya, veamos eso. En este caso, digamos, el 3 son los porcentajes mínimos. Podríamos, no sé, mínimo y máximo, hagámoslos por lingote. Porcentaje o por material, que no sé qué será mejor, yo creo que por material, ya, pero este se ve el mínimo de aluminio lingote 1, ya. Mínimo aluminio lingote 1, ya, que esa sea mi restricción. Entonces, de esto, ¿qué sé? El 10% de la chatarra de acero que ocupe es aluminio. Entonces tengo el 0,1 de chatarra 1 que va destinada al lingote 1 es aluminio. Esa cantidad, cuando multiplique 0,1 por la cantidad de toneladas que ocupe de chatarra de acero para el lingote 1, me va a dar la cantidad de aluminio que esto tiene, ¿cierto? Más, no, hoy te rayé tanto que no lo distingo, 95% parece que sale ahí. 0,95 de chatarra de aluminio para el lingote 1 es aluminio, más 100% de la briqueta, obviamente, entonces 1 por, que ahí no lo vamos a anotar, es para, obviamente, para este lingote, es X41, ¿cierto? Es lingote de aluminio para, o sea, perdón, es briqueta de aluminio para el lingote 1, 100%, por eso va por 1 en el fondo. Y este es el porcentaje mínimo, entonces esto debe ser mayor o igual. 8,1% es lo que necesito como mínimo de aluminio, ¿cierto? En este lingote 1. Ok. Yo tengo 0. Ah, no, 81 son mucho más. 0,081. Ese es el, ¿cierto?, porcentaje del 8,1% que debe cumplir. ¿Pero de qué? Siempre aquí, fíjense bien en esto, porque se equivocan mucho en esto, con este tipo de ejercicios. Siempre, todos los años alguien se equivoca en esta cuestión. Por eso se lo repito tanto. Es un 0, o sea, un 8,1%, pero del total del peso. Y aquí lo tienen que multiplicar por el peso, porque acá, por el lado izquierdo, ustedes están sumando toneladas. Un porcentaje por el total de toneladas te da menos toneladas, pero son toneladas al fin, ¿cierto? Esto en realidad está sumando peso por el lado izquierdo. Y el otro lado también debe ser eso, no puedes dejar el porcentaje solo, es porcentaje por peso igual. Pero aquí es de, obviamente, x11 más x21 más x41. Debería ir y podrían, si quieren, escribir, por ejemplo, x31 y x51, no es problema, ¿ya? Pero, obviamente, de hecho, lo tienen que escribir, pues ni siquiera es que, déjenme borrar, porque es del total del peso. Al lado izquierdo no es necesario que vayan, pero al otro lado tiene que ir todo. x31, x41 y x51.
esto que tengo acá, ¿cierto? Esta suma es la que, de hecho, si ustedes se fijan arriba, es en el fondo, el producto total que están fabricando, en este caso del lingote 1. Aquí también, de nuevo, podrían hacer esto, dejarlo como mayor o igual, pensando en que, o sea, mínimo satisfacer la demanda, ¿de acuerdo? De ahí podrían, y pasa en algunos problemas, cosas, situaciones muy raras, que en realidad tienen que ver más con el resto de las restricciones, que conviene hacer más que el mínimo, ¿ya? Y que eso minimiza más los costos aún. Pero es raro que pase, pero por eso de repente es mejor dejar en la demanda la opción de que sea mayor o igual, a menos que te digan que debe ser satisfecha exactamente. Si te dicen eso, de hecho aquí también hubiese sido correcto, en vez de decir 0.081 por esto, haber reemplazado todo esto, ¿cierto? Por 130. Igual, vale igual. En los dos casos lo hubiesen tenido igual buena y en los dos casos le hubiera dado el mismo resultado, ¿de acuerdo? Pero hacerlo con las variables es más genérico, les da como la posibilidad de que eventualmente si te da una solución distinta, ¿ya? Igual el modelo está adaptado a eso, como simplemente como por seguridad, ¿ya? ¿Se entiende cómo se construye la ecuación? Porque esta es la clave para el problema pues, que tienen ustedes. ¿Se Sí, entiende? profe, bueno, en la parte de mayor o igual, en el problema lo plantea como un número exacto, nos da un rango, no sé. ¿En cuál? Esa parte no la ¿Aquí? entendí, porque usted le puso mayor o igual. Sí, ¿por qué no debe ser igual? Ah, porque es mínimo. Ah, Fíjate que, por ejemplo, perdón. aluminio es entre un eh, mínimo y un máximo que tiene que tener. O sea, por ejemplo, Ahí entre está esos el números rango, sí, podría es que no ser me acordaba. 9%. Podría ser 9% el resultante. Correcto. Ya. Aquí hagamos el máximo ahora. 10.8 de aluminio del lingote 1. ¿Ya? De hecho, la ecuación es casi idéntica. El porcentaje máximo, ¿cierto?, de aluminio del lingote 1. Sigue siendo esto igual, porque esta expresión que yo tengo aquí a la izquierda es la cantidad de aluminio que tengo y eso no cambia, ¿ya? Solamente que esa cantidad de aluminio puede tener un mínimo o un máximo, pero es la cantidad de aluminio que tengo simplemente. Y aquí es donde debe ser menor o igual, ¿cierto?, al 10.8 que tengo aquí. Y aquí de nuevo, 0.108, ¿cierto? Ay, sí, no estoy bien. Sí, pensé que me había corrido un lugar. ¿De qué? De nuevo, del total de producto que yo hago del lingote 1. Y eso sí es la suma de todas las variables. Acá no participan todas solamente porque hay dos variables que no tienen nada que ver con aluminio, no tienen aluminio, ya por eso. Y ahí tengo mínimos y máximos, ¿cierto? Controlados. Va a ser mayor a esto, menor a esto, necesariamente. Lo mismo puedo hacer porcentaje mínimo, porcentaje máximo. ¿De qué? De grafito, ¿de acuerdo? Del lingote 1. No tengo ni idea cuál será el símbolo del grafito químico. Lingote 1, lingote 2. ¿Qué tengo? Grafito es esto. Tengo grafito solamente proveniente de las chatarras. Si se fijan, la briqueta de aluminio y la briqueta, ¿cierto?, de silicio no tiene nada. Y arriba, 5, 1, 15, en el fondo es los porcentajes, pero es 1%, obviamente, no es un 1 de 100%, ¿ya? Entonces, 5, 1 y 15 también estoy en el lingote 1, tienen que ser la cantidad total de toneladas que ocupo de cada uno de esos de materiales, pero aquí lo que me va cambiando, ¿cierto?, son los porcentajes. Entonces tengo que es 5%, 1 y 15. El 5% de la chatarra 1 para el lingote 1 más el 1% de la chatarra 2 para el lingote 1 más el 15% de la chatarra 3 para el lingote 1, aquí ya no son las mismas variables de arriba, debe ser mayor o igual a grafito necesita un 1,5 como mínimo. 0.015. ¿De qué?
Misma historia. Ay, se ve horrible eso. No se distingue nada que escribir. X21, X31, X41 y X51. Eso sigue siendo igual, porque eso siempre es con respecto al porcentaje del total de producto, y la suma esa de todas las variables es el porcentaje, o sea, es el total de producto, así que eso no lo van a cambiar. Y aquí de nuevo tenemos la misma situación. Al lado izquierdo es la misma ecuación, no puede cambiar porque es el porcentaje de grafito en las distintas materias primas, y esto es lo que debe ser menor o igual al 3%, que está aquí. Entonces 0.03 de 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1. ¿Ya se entiende? Sí. Está, Sí. tiene mucha información. Y el último de esta, estamos en el lingote 1 recién, ¿cierto? Porcentaje mínimo y porcentaje máximo. Y el otro, cierto, material es silicio, ¿ya? Pero de hecho me pasé. Silicio es de esto es para el lingote 1, para el lingote 1. Aquí me equivoqué, ¿por qué? Porque este no tiene máximos. ¿Ya? No, el silicio podría ser todo el resto, ¿ya? Entonces no tiene ecuación de máximo. Y aquí tenemos... Ese sería mayor o igual a 0, entonces, ¿o no, profe? ¿el máximo? No, porque, o sea, tiene mínimo, tiene que ser mayor o igual al 2.5%. O sea, a 2,5. Y no hace esa ecuación para el máximo, eso es todo. ¿Ya? Ok. Entonces, 2.5. A ver, no, pero me falta lo de arriba. Materiales. Chatarra de acero, aluminio, hierro colado. Las tres tienen silicio. Briqueta de aluminio no tiene. Y la briqueta de silicio obviamente es 100%. Entonces tengo X11, que es la chatarra, ¿cierto?, de acero. La 2,1, la 3,1 y la 5,1, ¿cierto? Porque es la briqueta pura. Y eso, en este caso, es mi mínimo. ¿Qué porcentaje? Esos son los que están acá. 4, 2 y 8%. Entonces, 4%. Hoy que tengo mala memoria, se me pasa. 2 y 8. 2 y 8. ¿Ya? Y esta lleva 1 porque 100%, ¿cierto? Es la briqueta pura de silicio. Y esto es lo que debe ser el mínimo, 2,5%. 5. Y aquí de nuevo es exactamente igual porque es el total de producto que yo tengo. De ese total de producto es el porcentaje que necesito que sea 2,5. Y aquí, ¿cierto? No. Aquí no hay, ¿cierto?, máximo. Lo dejo libre. Como es minimización de costo, no problema, ¿ya? Por supuesto, no lo va a ocupar todo. ¿Ya? ¿Se entiende ahora? Estamos con todos los porcentajes de digamos, el lingote 1, recién. Ya, ¿cuánto nos queda? Nos queda tiempo. Ya, lingote 2. Escriban ustedes las ecuaciones primero, ¿cierto? Que obviamente son las que corresponden a ¿dónde estoy? A toda esta parte de acá, ¿cierto? Estos son porcentajes mínimos y máximos que debe respetar. Y en ese sentido, obviamente, ustedes tienen las ecuaciones bastante ya desarrolladas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, ¿cierto? En toda esta parte de arriba, todos mis segundos índices son 1, porque son
los materiales que tengo destinados al lingote 1. Ahora tengo que hacer todo este mismo grupo de restricciones, pero destinada al lingote 2, con los porcentajes, ¿cierto?, que corresponden ahí. Así que trabajen un poco en eso y de ahí las hago yo. Si tienen dudas ahí me van preguntando. No sé si quieren que deje esta otra o esta. A ver. Podría. Pues yo no sé qué cosa se verá más clara. ¿Qué prefieren? ¿Dejar esta o la otra? Es que necesitamos, yo creo que las dos. Voy a sacar una ¿Sí? foto por los mínimos Eso y los puedo. máximos, Yo ya y la le otra pongo. para tener la ecuación de... Ya. Ya, Hagan un gracias. print pantalla de esto y lo dejo en la otra de ahí. Me avisan cuando estén. Ya, ¿lo A mí nomás, tienen? profe, yo creo que no creo que se Sí. mueva tu Ya. celular para sacar fotos. Y ahí tienen, ¿cierto? El desarrollo. Pero, insisto, o sea, todas estas variables que están en este grupo, ¿cierto? Son para lingote 1. Tienen que ocupar las que son para lingote 2, pero en términos de estructura, obviamente, estamos súper similar. ¿Ya? Ya, cualquier duda me van diciendo.
¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cuántas llevan? Estoy traspasando. Ok. Lo que te digo es que, por ejemplo, yo había leído, o sea, en la descripción que eran certificadas por la FDA y toda la cuestión, y la caja al final no dice eso, ¿cachai? Y venía con un certificado en chino, que vaya a saber bien qué dice. Pero las mascarillas, o sea, yo las compré pensando que eran certificadas, igual estaban muy baratas, muy baratas. Pero no son malas, o sea, yo las saqué y no, para nada, o sea, de textura tú las tocas y se ven iguales que las otras que compré por AliExpress, o sea, no les veo realmente mayor diferencia. Y compré KN95 y de las otras, pues de las más delgaditas. Y también tienen en colores y todas las tallas, sí, es una buena empresa, fíjate. No, yo no sé, no desconfío realmente de las mascarillas, el único tema es que probablemente por todo el tema de todo lo que implica la certificación, quizás no lo hicieron, ¿cachai? La empresa original, pero igual son cuestiones hechas en China, o sea, no se ven, como te digo, malas en general. Pero si buscas, por ejemplo, en Mercado Libre hay de todo, o sea, realmente son las mismas cajitas de 50 que compré yo, hay gente que la tenía más barata todavía y hay gente que la tiene mucho más cara, pues, pero ya no cuesta lo que costaba antes, porque antes la caja salía 18 lucas, ahora la podía encontrar por 2 lucas o menos, pues de hecho costaron menos, las celestes costaron menos que eso, y están muy baratas en algunas partes, se pueden ir a la militante, una cuestión así, la caja es 50, y hay otras que de repente cuestan más por los colores más que otra cosa. A
ver, aquí son 8 para las 10. Cuando mucho las 10, si es que no han terminado antes, ahí empezamos a hacerlas. Pero ya yo imagino que están cerca de. Yo ya terminé, profe, no sé si... Ya. A ver, espera un poquito a tus compañeros y ahí vamos escribiéndolas y vamos viendo si estamos de acuerdo. En términos, obviamente, los porcentajes, o sea, aquí como tenemos escrito los porcentajes, tienen que ser los coeficientes, digo yo, ¿cierto? Los mismos en el fondo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, déjame acá, ¿dónde tengo el láser? Ya. Esto, ¿cierto? 01, 01, 05, 005, 004, tienen que aparecer los mismos coeficientes porque son los porcentajes de los materiales en cada una de las materias primas. Así que esa parte tiene que ser igual. Los X aquí también es todo igual, salvo que el segundo índice tiene que ser 2, porque estamos hablando del lingote 2. Y claro, lo que sí cambia son los máximos y los mínimos, que tienen que ser, por supuesto, lo que corresponden al lingote 2. Y también el total del material, obviamente, es el del lingote 2. Así que es como esta misma suma, pero con el segundo índice, ¿cierto? 2. Esa es más o menos la estructura que deberían tener. Profe, Dime. nosotros hicimos un ejercicio, usted dijo que hicimos un ejercicio igual a este, no, la verdad no sé si está esa clase, Hay pero también lo uno, graficamos en Excel, graficar en Excel o resolver en Excel. o sea, sí, con resolverlo en Excel con el Solver. Con el Solver, el ejercicio que se parece, que obviamente era una versión más chiquitita, pero tenía esa misma lógica del porcentaje, era ese del maíz y la soya, que es como el segundo o tercer ejemplo que vimos. Lo resolvimos probablemente en alguno de los dos software, no sé en cuál. Me tinca más que lo podemos haber hecho en Lingo por el hecho de que como te queda con variables a los dos lados, ¿cierto? Esto si las restricciones como están escritas tienen las variables a los dos lados. Y si lo haces en Excel, tendrías que ordenar todo. Tendrías que hacer la multiplicación basada El primero en la de, izquierda el y de la después en la... soya lo hicimos en Excel, profe. ¿Sí? Ya. Sí, ¿Viste? Pero porque hay lo que tengo arreglar los acá. coeficientes. Hay que arreglar los coeficientes. Entonces, igual es un mayor trabajo, po. El lingo lo puedes Sí, escribir por tal eso cual está ahí. me preguntaba. Ahora, ¿lo podemos hacer en Lingo? Sí, por eso, que el lingo lo puedes escribir tal cual está Solamente aquí, en Lingo, po. Sí. correcto. Aquí como te digo, Lingo, la misma variable, tú la puedes poner varias veces en la misma ecuación y Lingo solo te hace la reducción del coeficiente, po. Se da cuenta que es la misma. Excel no. A ver, ¿cuál era el que, en este caso, grafito es el que no tiene máximo? Pero sí silicio tiene máximo. Entonces aquí sí, esta sí la vamos a tener. Y la otra, el grafito, el que no tiene máximo. Esta es la que no va a aparecer en la otra.
Ya, empezamos. Sí, profe. A ver. Entonces, como les decía, la porcentajes mínimos máximos aquí del aluminio, ¿cierto? Es como esa, no nos va a cambiar. Vamos a decir, a ver, acá arriba, cuarto, como decía, porcentaje mínimo y máximo de aluminio para el lingote 2 ahora, ¿cierto? Es lo mismo que está ahí. 0,1095, 0,1 de X1, pero ahora 2. Eso es lo que cambia. 0,95X2, 2, ¿cierto? Y X41 era antes, entonces ahora es X42. Y esa, las dos restricciones son idénticas, la parte de la izquierda, porque es el porcentaje, ¿cierto? De los materiales, de las materias primas, y eso no va a cambiar. Pero si esto tiene un mínimo y un máximo, dependiendo de esto, ¿cierto? Aluminio. 6,2 y 8,9 es lo que debe responder. 6,289, 0,062, 0,089 era, ya se me olvidó. Y lo que en este caso era, ¿cierto? La suma, en el fondo, que representaba el total del producto del lingote 2, ahora es esta de acá, pues esta suma acá. Lo mismo, pero con el segundo índice un 2. Entonces tengo el X chatarra 1 para el lingote 2, para el lingote 2, ¿cierto? La chatarra 2 para el lingote, perdón, chatarra 3 para el lingote 2, las briquetas para el 2 y las otras briquetas también para el 2. Y aquí de nuevo van todas porque es el peso total del producto final, ¿ya? No puede ser solamente las mismas que participan a la izquierda, porque a la izquierda yo pongo las que tienen que ver con el material que estoy tratando de asegurar su mínimo y máximo. Y a la derecha, ¿cierto? Es el total, simplemente, del producto y de eso el porcentaje que corresponde al material que quiero. 5, 2. Y la otra parte, aquí, ¿cierto? Es donde yo no tengo máximo, tengo mínimo de grafito. Entonces es un porcentaje mínimo de grafito para el lingote 2. Son los que están aquí, ¿cierto? Estos mismos coeficientes que aparecen aquí. 0,05, 0,01 y 0,15. Es 5, 1 y 15%. 0,05, 0,01 y 0,0, no, pues no, 0,15. 0,15. 0,15. ¿De qué? Chatarra 1 para el lingote 2, chatarra 2 para el lingote 2, chatarra 3 para el lingote 2. Vamos acá, se fijan, es lo mismo. 1, 1, 2, 1, 3, 1, allá también es 1, 2, 2, 2, 3, 2. ¿Ya? Y esto es lo que debe ser mayor o igual al porcentaje que aquí me piden, que es 4,1 de grafito. 0,041 de qué? La misma historia de arriba porque es el peso total del producto. ¿Ya? Y no tengo máximo. Aquí, ¿cierto? Este es el porcentaje máximo de grafito para el 2. No hay. Y de nuevo, mínimo, máximo. Pero ahora, ¿cierto? El otro es el silicio. ¿Ya? Entonces tengo silicio para el lingote 2. Y aquí son los porcentajes de allá abajo, ¿cierto? El 4
el 2%, el 8%, ¿cierto? Todas las chatarras tienen silicio, más el lingote, ¿cierto? Perdón, la briqueta de silicio que es pura. Entonces, 4, 2 y 8. 4, 2, 8, más la briqueta pura. Y esto es de la chatarra 1 para el lingote 2, chatarra 2 para el lingote 2, chatarra 3 para el lingote 2, más la pura que es la 5 para el lingote 2. Abajo igual, porque esta ecuación lo que me está representando es cuánto silicio tienen las materias primas que estoy ocupando. Y X52. El mayor y el menor. ¿A qué? A 2.8 y 4.1. 2.8 y 4.1. ¿De qué? La misma historia de arriba. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. X, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Ahí está. Y ahí estaríamos, pues. Ahí están. ¿Las tienen así? ¿Tienen algo distinto? No, estamos igual. Sí tenía algo distinto, pero Ya. Pero ¿por qué lo estaba distinto? no porque te piden mal en el máximo. En la primera Ya, le había puesto ya, 0.5. ya. El resto igual. Ya, súper. Y esa en el fondo es la misma lógica, ¿cierto? Que tiene ese problema el primero. De hecho, le decía, este es más complicado porque tiene dos tipos de productos, creo que el otro tiene solamente uno. Pero, y aquí hay más materias primas todavía. Pero el otro, ¿cierto? Es como esta misma idea, pero bastante más simple. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el otro podríamos implementarlo el lingo, pero no sé si vamos a alcanzar en el tiempo que nos queda. Porque es como harto. Hay que tipear hartas cosas. Pero lo tipearíamos tal como está Profe, acá, sí, muy similar. Sí, tal cual, sí, exactamente tal cual. hay que Sí, tipearlo igual. sí. Profe, cuando tipemos las restricciones, me imagino que Ujú. esa restricción no se tipea, ¿cierto? ¿Cuál? Es que se cortó. Eh, ¿Cómo? Que se cortó cuando estabas hablando se cortó el audio, por eso no te escuché bien. Ah, donde no existen los máximos, donde está al infinito, ¿Ya? esa restricción no se tipea, ¿cierto? No, no, porque en el fondo, o Ya. sea, se omite. En el fondo ese como es máximo, en realidad no le pones el límite. Aquí, por ejemplo, en el silicio, en el lingote 1, tienes mínimo. Y listo, pues, o sea, si no limitas por arriba, va a hacer Ahí lo que quiera nomás el modelo entiende y que no listo. tiene. Claro. Ya. Pero, pues, borré. Disculpen. Algo apreté que borré esa primera parte, pero ustedes alcanzaron a sacar el pantallazo, ¿o no? De la primera, sí. ¿Sí? Sí, Ya, sí, ojalá o por último porque está grabado, así que lo revisamos. sí, también. Ah, Que no sé, algo apreté que se borró toda la primera parte. Em, a ver, ¿qué de lingo aquí, no? O sea, es básicamente lo que vimos. Em, esta tabla, estoy pensando si hay alguna forma de hacerlo ligeramente más amable al tipeo, pero no mucho, la verdad. Y acuérdense que el lingo también ese es el problema que había que de escribirlo, usar Excel para apoyarse. No sé si en este caso va a ser muy mucha ventaja,
porque los puntos, los decimales, porque tienen muchos decimales. Y como Lingo, ¿cierto? Los decimales son puntos, no son comas. En el fondo va a ser todo un leseo, ¿cierto? Pasarlo a Lingo, o sea, de Excel, escribir las ecuaciones y pasarlas a Lingo. Pero igual aquí las cosas se repiten harto, o sea, por ejemplo, las ecuaciones, pues en el fondo, si vas a ver esta, por ejemplo, esta, la primera, esa estructura, el 0.1, x1, 2, más allá, pero el 0.1, el 0.95 y el otro por x1, 2 y 3, ¿cierto? O sea, 1, 2 y 4, todo eso es igual. Entonces la va a escribir una vez, lo va a ocupar 4 veces y de hecho después tienes que cambiarle en 2 de ellas el segundo índice. Entonces al final en realidad sí como que se escribe bastante rápido a partir de lo que está aquí las ecuaciones. ¿Ya? A ver, tratemos de avanzar lo que se pueda. Pues. No sé si nos va a alcanzar, pero llevémonos a Lingo. Ya, pues, no me quiere hacer caso. Ah, ya sé por qué no me hace caso. Esta, nos llevamos el enunciado. Nos llevamos. Vamos a llevar las puras tablas. Ahí sí. Esto. Ya se alcanza a leer ahí la tablita, ¿no? Está muy chica. Sí, se lee, profe. Ya. Voy a escribir en chico primero los números, obviamente después agrandamos, porque si agrando al tiro el texto, después no nos vamos a tener mucho espacio. O lo podría agrandar un poquito, pero no al típico tamaño que siempre abusamos. Esta cuestión es como en 8, ya. 14. Veamos ahí si se distingue algo. Minimizar. Es igual. Los costos, 100, 150, 75 y qué sé yo. 100 por, que aquí cierto está una forma distinta como lo escribimos. X, la chatarra 1 para el lingote 1 y la chatarra 1 para el lingote 2, ¿cierto? Entonces los juntamos ahí, podemos factorizar. 150 por chatarra 2 para el lingote 1, chatarra 2 para el lingote 2, más 75 por X31, X32, ¿cierto? La chatarra 3 para lingote 1 y 2, más 900 por X41 más X42, que es las briquetas de aluminio directamente para los dos lingotes. Y 380 por X51 más X52. Eso es la función objetivo, ¿ya? Factorizada nomás porque la primera vez que la escribí, ¿cierto? Después no me voy a acordar que esta cosa tenía esa pillería de que en realidad había que separarlo por lingotes, porque no eran los porcentajes, eran diferentes. Ya. X11 más X12 menor o igual a lo que tengo disponible, 1000. X21 más X22 menor o igual a 500. X31 más X32 menor o igual a 2500. Esto, ¿cierto? Vamos a etiquetar si queremos. Son el límite, puede ser materia prima 1, podemos llamarlo así. Inicio ahí. Inicio ahí. Acuérdense que las etiquetas deben ser únicas, que no me entiende cuando, o sea, marca un error cuando usan la misma etiqueta más de una vez. Y no hay límites de las otras dos materias primas, así que eso sería. ¿Qué más? Es una ecuación aparte, sí, las demandas, que X11 más 1
2,1 más 3,1 más 4,1 más 5,1, que es todo lo que yo destino, ¿cierto? Que uso efectivamente y que va destinado al lingote 1, eso es lo que debe ser por lo menos las 130 que estoy demandando. Lo más probable es que como problema de minimización se vaya a la 130 justa, porque si hace más, obviamente el costo aumenta. La 1 que va a la 2, la 2 que va a la 2, la 3 que va a la 2, la 4 que va a la 2 y la 5 que va a la 2. Tiene que ser por lo menos 250. Y ahí esas son las de demanda. Demanda 1, sobre el lingote 1 obviamente se refiere. Y demanda 2. Y aquí viene, ¿cierto?, la cantidad de ecuaciones que tiene que ver con la otra parte. Pero esto es lo que le digo, que en realidad no son tantas opciones. Entonces tengo el 10% de aluminio de X1 es chatarra de aluminio para el lingote 1. El 95% de la chatarra 2 que va para el lingote 1. Y el 100% 1 del lingote 4, o sea, de la briqueta que va al 1, ¿cierto? Esa era nuestra primera ecuación. Y esto era mayor o igual a 8.1, ¿cierto? Que es el mínimo de ¿qué? Aquí ya podemos empezar a reciclar. Esto de arriba, ¿cierto? Es el total de lo que voy a hacer de producto 1. ¿Y qué tengo que hacer ahora para la otra? Cambio eso, menor o igual, y mi máximo, ¿cierto? Era 10.8. Es 8. Y está la ecuación, es cierto, las dos que necesito. Esto mismo, economizando, vamos a copio esa. Veo dónde tengo el mouse. Ahí. Entonces, misma historia. Estas, cierto, son los de aluminio, pero para el lingote 2. Y acá, cierto, bueno, puedo usar esta otra si quiero. Que ya está escrita para no hacer tanta corrección. Ahí. Y esto es lo que tengo que corregir. Mayor o igual es para aluminio en el lingote 2, 6.2. Eso, ¿cierto? Y aquí copio esto, lo pego abajo y tengo que hacer el menor o igual. Esto es 8.9. Listo. Y reciclé, ¿cierto? Ya escribí 4 ecuaciones porque están medias recicladas en el fondo. Y de ahí vamos a hacer las etiquetas. La otra son las 3 chatarras, los grafitos, ¿cierto? Solamente chatarra, 0.05 por X11 más 0.1 por X21 más 0.15 por X31. Y esto debe ser mayor o igual a lo que necesito, ¿cierto? De silicio, perdón, de grafito en el lingote 1, 1.5 y 3%. Es 1.5 y el otro, ¿cierto?, es 3%. ¿De qué? De esta misma historia de arriba. Todo se copia igual, porque es el total del producto. Esto me hubiera marcado un error. Y la otra es idéntica, pero es el menor o igual, y en este caso, ¿cierto?, es el 3%. ¿Ya? Y tengo ahí, ¿cierto?, esas destinadas al 1. La otra parte. En el caso, ¿cierto?, lo tengo infinito, ¿cierto?, en grafito para el otro lingote, así que solo ocupo la de mínimo. Voy acá. Tengo que reemplazar la segunda parte porque estamos hablando, ¿cierto?, del otro producto. En este caso es un 4.1. Esto sigue igual porque esto es
son los porcentajes de la, digamos, del material dentro de la chatarra, pero tengo que separar que va al 2. ¿Ya? Ahí está. Y me queda un grupo de restricciones nomás, que es en el fondo las que tienen que ver con silicio, ¿cierto? El 0.04% de la X1 que va a la 1, el 0.0, el 2% de los chatarra 2 que va a la 1, el 8% de la chatarra 3 que va a la 1 y la barra directa, ¿cierto? Eso debe ser por lo menos el 2,5%, ¿cierto? 2,5% de el producto final de los lingotes 1. Ahí, ¿ya? Y tengo esta misma ecuación, la clono un poco para hacer la otra parte, pero aquí, ¿cierto? Porque el otro no tiene máximo, entonces esa parte la ignoro. Y aquí les cambio los dos. Tengo que hacer, ¿cierto? Lo que va destinado al segundo lingote. Y ya no es 25%, ¿cierto? Lo que necesito, sino que, o sea, 2,5, sino que 2,8 y 4,1. Entonces esto es 2,8. La copio, la pego. Ahora es cierto, tengo que hacer menor o igual. Y esto debe ser 4,1. Y creo que ahí estamos con todas. ¿Cierto? La primera son todas, en todos los casos son 5 restricciones. ¿Ya? ¿Las tienen iguales o hay algo que parezca raro? Esto es el mínimo aluminio lingote 1. El máximo de aluminio del lingote 1. Misma etiqueta. Pongo aquí porque vamos a cambiar el lingote 1 por el 2. Lingote 2. 2. Esto era grafito. Grafito lingote 1, máximo y mínimo. Mínimo grafito, máximo grafito. Arriba borré lingote 1. Aquí puse el insert, por eso me está borrando. Lingote 1. Se ve tan lejos. 0 punto. Ahí. Y esto, lingote 1. Ahí está, por eso estaba tan distinto. El mínimo de grafito lingote 1, el máximo de lingote de grafito lingote 1. Y esto abajo tiene solo el mínimo, pero es para el lingote 2. Y la otra etiqueta que me queda es el mínimo de silicio para el lingote 1, ¿cierto? Que aquí solamente 1. El mínimo de silicio para el lingote 2. Y el máximo de silicio para el lingote 2. Ya, ¿estamos? ¿Dudas? ¿No? 4, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 8, 9. Estoy chequeando que los valores estén correctos.
2.5. Ya, me da la impresión de que está bien. Si no nos equivocamos al tipear, esto debería funcionar. De ahí tengo mayor, cierto, las demandas, los límites y ok. Vamos a ver si explota. Y si es que tiene solución. Si no hay un problema de tipeo, debería funcionar. No. Ah, tipeo. ¿Dónde está? Claro, me comí un paréntesis. Acá, arriba, no tengo el por. Vamos a ver si marca algún otro error. Ahí, no tiene solución factible, ¿ya? Ok, eso es bueno que pase porque nos vamos a dar cuenta dónde están. Infactibilidades. Ya, acá, demanda 250. La demanda 2 no es capaz de hacer de satisfacer la demanda de la briqueta 2. No tiene suficiente materia prima. De hecho, fíjense, lo ocupa casi toda. Realmente lo ocupa prácticamente toda. Pero no es suficiente, pues no alcanza. No es suficiente material en el fondo para que produzca el segundo lingote. Y lo que me extraña, a ver, veamos, X11, 56, 18 chatarra. No ocupa para nada, fíjense, los lingotes. Y, o sea, ¿cómo se llama? La briqueta no las ocupa. Y los mínimos, máximos, está pasado, ya lo hizo al máximo, este lo hizo al máximo. El mínimo, no, ya lo pasó, no por mucho. Más aluminio. Mínimo aluminio, máximo aluminio. Aquí hay algo raro. Porque los dos no pueden estar en cero. Vayamos a ver qué pasa ahí. Son estas ecuaciones. Por algún motivo me dice que las dos se cumplen por igualdad y eso no puede ser, po. No tiene cómo hacer eso. ¿Hay algo que vean distinto? No, no veo distinto, pero... Ok, cerremos. ¿Le salió lo mismo? Eso, eso estoy tratando de ver. Que me había tirado otro error. Y no me salió lo mismo. Los dos tampoco deberían ser. No pueden ser los dos en ceros. Eso no es lo que no tiene lógica. Pero, claro, es que las materias primas ya, yo entiendo que se pueden agotar, pero que las briquetas, o sea, ya las briquetas son ilimitadas. El tema es que las briquetas les harían pasarse del máximo en el fondo. Por ejemplo, los límites de materia prima, claro, se ocupan prácticamente todas. Hagamos algo simple. Pongámosle disponibilidad del doble de materia prima a cada uno, a ver si con eso tiene suficiente para que salga factible. No todavía. Veamos. No. Ah, no, pues no es por ahí el tema. Ya, no es eso, no es disponibilidad de materia prima.
Ya estamos casi en la hora. Plus 1, plus 2, 5, ya, hasta eso está bien. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Estoy buscando si hay algún error de tipeo por ahí, alguna cosa que haya escrito mal. 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 8, menor, todo un misterio. Que puede que efectivamente simplemente no tenga solución factible en el fondo, si eso puede ser, si no tiene por qué siempre tener. Está como para investigar, y el problema es. Pero el modelamiento está bien, eso no es problema en realidad. Que lo que les preocupa a ustedes, eso está bien hecho, ¿ya? Pero debe haber algo más aquí. O sea, habría que entrar a ver como con mucho detalle en el fondo los resultados, ¿cierto? En el fondo toda la información que aquí tiene con respecto a cómo se cumplen las restricciones en el fondo. Ahí es donde uno tiene que entrar a picar en el fondo a tratar de ver qué significa. Porque de hecho em, no ocupa mucho, de hecho ocupa muy poca materia prima, eso es como súper raro, ¿se fijan? Como que tiene muy poco uso de la materia prima, como que sobra mucho. Y hace re poco de lo que le están pidiendo, como que usa muy poco. Bien rara la situación, fíjense. Y claro, cumple con el producto 1, pero no hace nada del producto 2. A pesar de que tiene de sobra, en el fondo, materia prima como para hacerlo. Por eso el otro lo dejo en mínimo. A ver. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2. 5, 2, 3, 2, 4, 2. También se minimizan los costos. Ya, está bien, sí. Bien curiosa la situación. Ya, voy a ver ahí qué pasa. Bueno, pero el modelo está correcto. No sé, ¿tienen dudas o algo? ¿Les sirvió para el ejemplo de la tarea? Sí, solamente que no hubo solución. Esperemos que la tarea sí la haya. No, sí, por si ese es mucho más simple. Si ese yo lo revisé y no hay problema si tiene. Pero este otro, algo de tener por ahí, algún detallito. Voy a tratar de encontrarlo para saber qué cosa es. Ok. Ya pues,